Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a este apasionante ciclo de debates sobre el futuro de la ética de la IA, en la que exploramos cuestiones emergentes sobre la ética de la inteligencia artificial con expertos de toda Europa. Mi nombre es Ted Lechterman y soy titular de la Cátedra UNESCO de Ética y Gobernanza de la IA en la IE Universidad de Madrid. Es un honor para mí programar este ciclo y una vez más agradezco a la Fundación La Caixa por hacer posible esta colaboración con la Cátedra UNESCO. Esta noche hablaremos en inglés, pero habrá traducción simultánea disponible a través de los auriculares. Ahora pasaré al inglés. Pues decíamos, muchísimas gracias, buenas tardes. El objetivo de esta serie de debates es la exploración de nuevas fronteras en la ética de la inteligencia artificial. Vamos a tomar en consideración temas que aún no están en el debate público y nuevas perspectivas sobre temas ya vistos. Hemos debatido sobre si la IA puede mejorar las competencias morales de los humanos y en la segunda sesión que mantuvimos aquí en el Palamacaya abordamos el tema de las relaciones íntimas entre los humanos y la inteligencia artificial y si ello sería posible o deseable. La semana pasada con Muller debatimos sobre si la inteligencia artificial algún día podría alcanzar en el estatus de ciudadanía, ¿no? Y hoy es el último de los días del ciclo. Tenemos un debate muy animado, creo. Vamos a debatir sobre cómo la IA puede afectar al mercado laboral y las condiciones laborales de los humanos. Un debate bastante vigente. Muchas personas tienen miedo de que, la IA haga que muchos puestos de trabajo queden obsoletos. Entonces, la automatización del trabajo, ¿sería algo a acoger o algo a lo que oponernos? ¿Quién se puede beneficiar y quién puede perder en esta automatización del trabajo? ¿Y en qué medida habría que gestionar esta cuestión por parte de los gobiernos y de las organizaciones? Ahora bien, con relación al futuro del trabajo, ¿nos estamos planteando las preguntas oportunas? ¿Estamos explorando las soluciones oportunas? Hoy tenemos a dos expertos que trabajan en la primera línea del debate desde diferentes perspectivas, Kate Redenberg y Jeremiah Adam Brussel, profesor asociado de Filosofía en la London School of Economics y titular de una beca de investigación sobre la investigación de la autonomía del trabajo y el futuro del trabajo. Su investigación gira en torno a la filosofía de la ciencia social y la filosofía de la tecnología. Es probablemente más conocida por haber desarrollado la idea de el derecho a la explicación, que tiene implicaciones muy importantes en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente cuando hablamos de algoritmos de caja negra y la ética subyacente. Ella estudió en Oxford y en Harvard. Jeremiah es profesor de Derecho en la Universidad de Oxford, donde también es decano asociado y becado del Demon College. Su investigación se pone en el centro la tecnología, el derecho en Europa y más allá. Es autor de 4 libros y editor de 4 obras más y actualmente está realizando un proyecto de 4 años sobre algoritmos financiado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Probablemente es conocido por su trabajo de análisis de los desafíos jurídicos y legales de la economía de los bonos. Ganó un premio en 2018 con el título Humanos y Servicios. Ha trabajado en Oxford y en Harvard y además de ello tiene un doctorado honorífico de la Universidad de Londres. También me gustaría trasladar mi agradecimiento a exalumnos de Cambridge y de Oxford que nos acompañan hoy en el público. Cada ponente hablará aproximadamente 20 minutos y después me van a acompañar aquí en el podio para mantener un debate y abrir el turno de preguntas. Empezamos con Kate. Demos la bienvenida a Kate en primer lugar. Muchísimas gracias. Hola y muchísimas gracias, Ted, por tu amabilísima introducción. Gracias a La Caixa por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí. La ventaja de ir primero y de haber ya oído entrevistas sobre el tema es que te puedes saltar todo lo que ellos iban a decir y pretender que es idea tuya. Pero bueno,
decir que Jeremiah y yo estamos de acuerdo en muchos temas, pero también estamos en desacuerdo porque venimos desde perspectivas diferentes. Cuando reflexionamos sobre el futuro del trabajo, y hay un tema que le he robado a él, ¿no? A mi colega, hay una cierta tendencia a pensar en el número de puestos de trabajo que se van a perder, seremos más productivos o menos, por qué el micronivel aumenta en el ámbito laboral, pero no se ve en la tendencia macro. Pero bueno, quizá también tengamos la oportunidad de reflexionar no únicamente sobre la distribución del trabajo, sino sobre la calidad de los trabajos, sobre si podemos combinar nuestros puestos de trabajo con los cuidados y otras labores socialmente necesarias. Hoy me gustaría hacer algo poco habitual, que es intentar presentar una visión un tanto positiva de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Se oye hablar mucho sobre la necesidad de regulación para evitar los daños derivados de la IA, que es sumamente importante, y al mismo tiempo necesitaremos regulación para establecer una visión positiva de lo que podría ser una sociedad mejor. Y creo que detrás de esta regulación tendría que haber valores que inspiren la redefinición de los mercados laborales con la irrupción de la inteligencia artificial. Y ahí el tema que me gustaría abordar esta tarde. Hemos hablado mucho del impacto de la IA en el trabajo, en el mundo laboral. Va mucho más allá de la automatización del trabajo. Podemos básicamente poner encima de la mesa dos alternativas o maneras en las que la IA puede impactar en el mundo laboral más allá de la automatización. Hay pues mucho miedo a la gestión algorítmica y de cómo la IA se va a utilizar para gestionar trabajos, puestos de trabajo, personas, y cómo todo ello puede incidir en formas de manipulación. Y también hay un campo de trabajo con la inteligencia artificial. Os pediré que levantéis la mano si alguna vez habéis utilizado algún tipo de chat de la IA la semana pasada. Alguien que haya usado ChatGPT, Cloud, Gemini, ¿verdad? Es increíble. Casi todos y casi todas. Antes la inteligencia artificial era algo que nos quedaba lejano. Si trabajábamos, por ejemplo, no sé, como transportistas, pues la inteligencia artificial no la utilizábamos. Pero al mismo tiempo la inteligencia artificial siempre tiene una incidencia en cómo organizamos nuestro trabajo como ciudadanos, como trabajadores. No obstante, la IA siempre ha estado pues lejos de nosotros. No sabíamos muchas veces que nuestros empleadores analizan todo lo que hacemos con inteligencia artificial. No lo teníamos tan a mano. No obstante, hoy todos tenemos IA en nuestros dispositivos y podemos interactuar muy directamente con la inteligencia artificial. Estos agentes de inteligencia artificial están cambiando muchísimo el puesto de trabajo. Hoy me gustaría plantearme una pregunta, y es ¿cómo podemos adoptar una visión positiva sobre cómo podemos colaborar con la inteligencia artificial, trabajar mejor gracias al uso de la IA? Muy bien, pues lo primero que me gustaría plantearme, en el proyecto al que ha hecho referencia Ted, el primer tema del que hablaré esa tarde, sobre cómo podemos trabajar de manera autónoma gracias a la inteligencia artificial. Hay una visión negativa de la IA que muchos experimentamos, ¿verdad? De que la IA nos dirige cada paso que damos, ¿no? Cuando trabajamos en un almacén, nos ponen un dispositivo en el oído que nos indica cómo tenemos que desplazarnos minuto a minuto, como si el sistema de IA nos controlase. No obstante, podemos adoptar una óptica más positiva de trabajo con la IA, una óptica que nos hace más libre, más autónomos y más en control de nuestro trabajo. Esa es la visión que me gustaría explorar hoy. En segundo lugar, me gustaría reflexionar sobre cómo podemos hacer del trabajo algo más flexible para más personas que ven con discapacidades, que necesitan determinadas adaptaciones o que pueden, pues no sé, tener que trabajar desde casa, o personas que tienen responsabilidades de cuidados, que tienen que ir a recoger a los hijos. Podemos utilizarla ya para que nuestro trabajo sea más flexible, podemos encajar otras responsabilidades en nuestra vida cotidiana y no girar todo en torno del trabajo. Pues bien, en cuanto a la primera pregunta sobre cómo podemos trabajar de manera más autónoma gracias o con la IA, en colaboración con mi coautor, el doctor Mayor, de la Universidad de Hamburgo, estamos llevando a cabo una investigación donde nos planteamos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa trabajar de manera más autónoma gracias a la IA? ¿Qué implica? Y en segundo lugar, ¿qué regulación podríamos promover para garantizar ese aumento de la autonomía gracias al uso de la inteligencia artificial? Hay un lugar común, una noción común sobre regulaciones en el ámbito de la ciencia social.
probablemente, bueno, suena atractivo, ¿no? El ser autónomo. El ser autónomo muchas veces lo definimos como tener control de nuestro punto de trabajo. Somos autónomos cuando el jefe te dice, Kate, tienes que acabar este artículo el jueves. Y tú dices, no, viernes no, espero hasta el lunes, me voy a ir a casa antes. Y bueno, ahí diréis que soy una persona muy autónoma. Y creo que esta definición de la autonomía, de tener control, nos ha llevado a una regulación donde el humano está en el centro, ¿no? Donde creemos que lo que necesitamos en tanto que seres humanos es lo más importante, ¿no? Entonces la inteligencia artificial haría un montón de cosas, no entendemos muy bien por qué las hace y bueno, apretamos un botón y nos dice sí o no y eso puede tener consecuencias inesperadas que no podíamos ni prever. Y bueno, a veces nos decimos, vale, tenemos cierto control, pero no es exactamente algo que nos brinde autonomía. Entonces, para poder investigar esta cuestión, ¿no?, sobre cómo podemos trabajar de manera más autónoma con IA, utilizamos la IA para entrevistar a puestos de trabajo a gran escala y les preguntamos a esos trabajadores, ¿cómo está cambiando la IA vuestro trabajo? ¿Cómo sería vuestro trabajo ideal y cómo os gustaría que fuera en el futuro? Y sobre la base de las respuestas a estas encuestas, llevamos a cabo un análisis conceptual y definimos pues esta concepción de la autonomía en el trabajo. Aquí tenemos algunos temas interesantes derivados de las entrevistas. Tenemos un poquito de texto aquí para reflejar los resultados de las entrevistas. Aquí alguien nos dice, una de las personas entrevistadas, yo no quiero ser un canguro de la IA, yo no quiero estar ahí pues supervisando todo lo que la IA hace. No, eso no me resulta a mí algo positivo. Yo quiero estar implicado, pero no quiero ser pues el canguro del sistema. Otra temática que siempre se pone encima de la mesa es lo siguiente, ¿no? Dicen, bueno, yo quiero seguir utilizando mi propio juicio en tanto que humano. Un sistema no tiene que hacerme una recomendación experta y yo la sigo. No, quiero tener que pensar en temas morales, éticos, quiero seguir trabajando con los clientes, alegar acuerdos, bueno, lo que es el debate humano. Y después está el tema de la responsabilidad. Es bastante interesante ver cómo a veces la autonomía se contrapone a la ética, ¿no? Cuando uno es autónomo no tiene poca ética, no. Muchas veces hay quien se dice, yo quiero ser justamente el responsable, el máximo de mis colegas, de mi equipo, para que la gente confíe en mi autoridad también. Entonces, si combinamos todos estos aspectos, vemos como ser autónomo, cuando estamos trabajando con agentes de inteligencia artificial, vendría a ser el seguir siendo autores de nuestro trabajo. Es decir, utilizaríamos herramientas de inteligencia artificial, pero seguimos pensando que somos nosotros los creadores del producto y mis colegas me reconocen como tal, ¿no? Entonces yo tendría la autoridad moral de ser el responsable, de tomar una decisión ética o de resolver cuestiones difíciles. Es bastante interesante ver cómo esto nos lleva a dos ideas bastante amplias en lo relativo a la regulación. Por una parte, quizá lo que necesitemos sea automatizar algunos procesos. El peor escenario posible sería ese punto intermedio, ¿no?, donde no hacemos ni una cosa ni la otra, donde no entendemos realmente lo que estamos haciendo y simplemente apretamos un botón donde dice sí, donde dice no y la IA decide. Si automatizamos procesos y tenemos pues un punto de control al final del proceso, pues ahí la cosa puede ser un poco diferente. O quizá haya que diseñar para preservar la autonomía humana y, bueno, es otra alternativa regulatoria. Antes he empezado planteando preguntas que tienen que ver con la autonomía y puede que estéis pensando, lo que queremos es que la gente se implique más en su trabajo, tengan más a decir en su trabajo, tengan autoría, tengan apropiación. Bien, hay una cierta tensión potencial interesante de la IA en el trabajo, precisamente esa idea de la flexibilidad y de las oportunidades. Cuando el trabajo implica largas horas de trabajo, mucha responsabilidad, mucha apropiación, pues, no sé, las mujeres padecen en el lugar de trabajo cuando tenemos que trabajar muchas horas porque tenemos otras responsabilidades muchas veces. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la IA para que el trabajo sea un lugar más accesible también para las mujeres? Una de las principales cuestiones que tiene que ver con la accesibilidad al trabajo tiene que ver con
la brecha de pago o de salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Muchos puestos de trabajo pues obtienen una prima para que las personas que trabajan durante muchas horas y que están siempre disponibles para responder a los clientes, ¿no? Eso es totalmente incompatible con el cuidado de los menores, de los niños y niñas. Si somos abogados, abogadas, ¿por qué pagamos a los abogados? Pues para que estén disponibles siempre. Nos interesa que los abogados pues estén siempre de guardia, puedan cumplir con fechas límite muy imposibles de lograr, etcétera. En fin, lo que no tiene nada que ver con el mundo de los cuidados, es incompatible con los cuidados familiares. Hay ejemplos interesantes de uso de tecnología para que el trabajo sea un lugar más flexible de manera deseable. Deseable en el sentido de que el trabajador, la trabajadora puede influir en cómo trabaja, cuánto trabaja y al mismo tiempo pues pueden trabajar de manera regular y recurrente, no obstante tienen elección sobre cómo y dónde trabajar. Hay una investigación de Claudio Golden y de Mary Katz muy interesante donde analizan el ejemplo de las farmacias en Estados Unidos. Para ser farmacéutico tienes que trabajar muchas horas. En el pasado era una profesión muy masculinizada, pero la tecnología ha sido una de las principales palancas de cambio en el sector de las farmacias y uno de los principales factores detrás es pues precisamente el hecho de que se están utilizando bases de datos. En el pasado íbamos a la farmacia y alguien nos decía, bueno, tenías a tu farmacéutico de toda la vida, te conocían y bueno, tenías una receta, te tenían que dar un medicamento y sabían de incompatibilidades. Ahora, cuando te vas a una nueva farmacia, pues ya está todo informatizado, hay una base de datos de tu historial clínico y el farmacéutico te dice no hay ningún problema, es compatible, adelante. Eso significa que podemos ser farmacéuticos y trabajar de 8 a 4, ir a buscar a los hijos, otra persona puede pues a cubrir el turno de noche, pues no hay ningún problema en introducir flexibilidad porque somos más sustituibles unos por otros gracias a la tecnología. También creo que tenemos por delante una gran oportunidad y al mismo tiempo un enorme riesgo que hay que tomar en consideración. Lo que vemos en el mundo de la economía de los bolos, ¿no? Es que los trabajadores son altamente sustituibles y eso tiene un impacto muy negativo en su bienestar. Los trabajadores de la economía geek pues asumen muchos riesgos, son despedidos a última hora, con lo cual ahí está la cuestión de si podemos realmente pues utilizar la IA en pos de la flexibilidad y al mismo tiempo tener una regulación para garantizar que no acabamos en un contexto laboral en el que los trabajadores están mucho peor que no antes de introducir la inteligencia artificial. Y bueno, gracias por la atención. Thank you, Kate, and please. Muchas gracias, Kate. Jeremiah, a continuación le damos la bienvenida. Thank you. Bueno, pues muchas gracias, Ted. Gracias, a la Macaya por haberme invitado. Gracias a Kate por tu charla tan interesante. Yo siento cierta ansiedad, ¿no? Venir a ese lugar interdisciplinario donde oímos hablar a gente tan interesante, con pensamientos filosóficos y de repente un abogado que os viene a hablar de la ley de protección de datos. Me perdonáis si hablo demasiado de derecho, también voy a intentar reflexionar sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, además de hablar de la cuestión de la protección de datos, la ley de protección de datos europea. No nos hemos puesto de acuerdo, no obstante Ted nos mandó un correo electrónico a Kate y a mí nos dijo, mira, hay esta sesión sobre el futuro del trabajo, ¿de qué queréis hablar? Nos preguntó en su correo electrónico. Y bueno, fuimos intercambiando correos electrónicos y los dos dijimos, queremos reflexionar sobre la agencia humana en este futuro del mundo del trabajo. Y creo que es muy interesante, como decía Kate, ¿no? Normalmente cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, hablamos sobre, perderemos el trabajo, los robots nos van a sustituir, nos quedaremos todos en el paro, en la calle, sin hogar, será todo terrible. Bueno, puede que no sea exactamente así. Yo creo que eso es un error y por eso es fantástico hoy poder entablar una conversación no sobre el impacto en cuanto a el volumen del trabajo, porque esas predicciones se dan cada siglo, ¿no? A cada invención hay un cambio importante en la dinámica del
trabajo. ¿Y de qué nos aleja el debate? Nos aleja sobre el impacto que tendrá la tecnología, no tanto en la cantidad del trabajo, sino en la calidad del trabajo. Es decir, ¿qué pasa cuando la tecnología aumenta o inclusive sustituye una parte de las tareas tradicionales, de los trabajos tradicionales? Y creo que ese es el principal desafío que tenemos por delante y en el que debemos, pues, reflexionar. Como yo digo, es, de alguna manera, la disminución de la agencia humana en el trabajo. La inteligencia artificial, a pesar de que ha destruido puestos de trabajo, también, en muchos casos, ha sustituido muchísimas tareas repetitivas. Han empezado con la economía geek, Uber, Deliveroo, pero hoy ha llegado a lugares como... Bueno, en todos los ámbitos económicos. La mayoría de cosas que se hacían de manera tradicional, como la contratación de personal, la gestión de recursos humanos, el despido de personas, hoy en día se ha automatizado plenamente. Una vez más, podemos decir que eso es atractivo, ¿no? Los jefes pueden ser gente muy desagradable. Entonces, si mi jefe pues es sustituido por un algoritmo, buena noticia, ¿no? Pero, claro, el jefe algorítmico, según el periodista Tom Slee, puede ser el jefe del infierno, ¿no? El jefe más infernal. Entonces, ¿por qué nos debería preocupar la pérdida de agencia humana en el trabajo? Y ahora una dimensión práctica, ¿no?, de la gestión en el ámbito humano. La flexibilidad, la empatía en las interacciones humanas son más probables entre humanos. También está la cuestión ética, humanitaria. Si automatizamos la gestión, imagínate que te despide, pues te despiden de tu trabajo, pero te das cuenta simplemente porque no puedes entrar a tu ordenador. Y ya nadie te dice nada. Todo lo que recibes es un correo electrónico generado por inteligencia artificial. Y esto no es ciencia ficción. Esa es la vida cotidiana de un conductor de Uber. Si tu rentabilidad cae por debajo de un umbral, tu cuenta de Uber deja de funcionar. Es así como te das cuenta que te han despedido. Y mi interés como abogado es que la agencia humana, la competencia humana está en el centro de las estructuras burocráticas de gestión y de gestión del trabajo. Y la agencia humana es como nosotros, los humanos, los abogados, discernimos responsabilidades, ¿no? La mayoría de sistemas jurídicos, cuanto más control tengas de un escenario, más probabilidad hay de que la ley te otorgue responsabilidades con relación a lo que está aconteciendo. El peligro, y yo a ello le llamo el paradigma de la rendición de cuentas, el problema de la gestión con ella es que hoy ejercemos control a un cierto nivel que sería inimaginable sin tecnología. Es decir, al mismo tiempo, la responsabilidad se dispersa en la nube de la inteligencia artificial. Pongo un ejemplo de un litigio en Baltimore que tuvo lugar hace un par de años. Hubo una alegación en contra del directivo de un almacén que había despedido a trabajadores porque habían intentado establecer un sindicato. Y el abogado de la defensa dijo que, a pesar de que empleamos a 350.000 personas, no entendemos, ni sabemos, ni controlamos el sistema que despide a nuestros trabajadores. Tenemos un protocolo automatizado y no sabemos exactamente cómo funciona, decía el directivo. Entonces, sobre la base de este caso, la defensa fue bastante brutal, bastante interesante. Y decían, bueno, no hemos puesto en la diana a un tipo de trabajador concreto. Pensemos en el hecho de un almacén que contrata a 350 personas y no entiende ni controla la decisión más importante, y es quién es despedido y quién no. Esa historia me impactó mucho, ¿no? Y dije, bueno, como abogados también necesitamos agencia humana, y más concretamente cuando reflexionamos sobre qué puede hacer la ley para restaurar la agencia humana en este mundo de inteligencia artificial. Si uno es abogado, uno puede decir, bueno, la respuesta es clara, es evidente. ¿Sobre qué vamos a hacer aquí? Sí, está el artículo 22 de la Ley Europea de Protección de Datos, ¿no? El concepto de el humano en el bucle. En tanto que abogados tenemos una manera menos atractiva de decirlo. Nosotros hablamos de la prohibición de tomar decisiones plenamente automatizadas. El artículo 22, párrafo 1, habla del derecho a no estar sujeto a una decisión plenamente automatizada si tiene un impacto significativo en
el tema que nos ocupe. Bueno, suena bien, ¿no? Tenemos este panel de toma de decisiones automatizada, punto y final de la historia. Pues no, es un derecho antiguo, ¿no? Es un derecho que está anclado en muchísimas constituciones. La ley francesa, la ley alemana, otras jurisdicciones de la Unión Europea, inclusive lo reconocen como un imperativo constitucional, directamente relacionado con la libre determinación del ser humano, es decir, la agencia humana. Y por otra parte, cuando analizamos las capas de la cebolla, es decir, el derecho a la toma de decisiones humana, pues resulta que, de hecho, no funciona como está diseñado para funcionar. En primer lugar, porque surgen muchas cuestiones sobre cómo habría que aplicar este artículo en la práctica si analizamos los sistemas de inteligencia artificial modernos, ultradimensionales, que toman decisiones interconectadas. Inclusive, el concepto de identificar la decisión es sumamente complejo y hace que sea muy difícil de discernir. Además, hay problemas técnicos. Si reflexionamos sobre cómo funcionan los sistemas. Kate ya nos lo decía, que nos hablaba de los problemas derivados de la interacción entre humanos y máquinas. Hay preocupación, ¿no? Si pongo a un humano en el proceso de toma de decisiones, ello puede generar peores decisiones en su conjunto que las decisiones plenamente automatizadas. O puede que estas decisiones acaben únicamente estando del lado del humano. También hay inquietud o preocupación por el hecho de que lo que los humanos acaban haciendo en este bucle es protegiendo el sistema y no a aquellos que son titulares de derechos. Eilish tiene un artículo muy interesante en el que habla del humano en el bucle y lo considera como la zona, la crompozona moral. En un coche tenemos algo, ¿no? Si tenemos un accidente, hay una pieza que protege al conductor. Lo que dice Eilish es que si ponemos a un humano en el bucle, será considerado el culpable de todo fallo de la inteligencia artificial. Vamos a culpar al humano y vamos a proteger al sistema que en realidad ha sido el responsable del error. Por otra parte, hay dudas, ¿no? Porque nos estamos centrando aquí en decisiones individuales. Muchos de los daños que producen los sistemas de IA no necesariamente se cristalizan a nivel de toma de decisiones individuales. Muchos de los daños, en realidad, son daños sistémicos que se diluyen en poblaciones, con lo cual no se pueden, digamos, abordar jurídicamente como decisión individualizable. Podría seguir y hablaros de montones de casos donde, bueno, vemos cómo se puede aplicar el artículo 22 y no funciona fácilmente cuando los jueces pues tienen que tomar decisiones, ¿no? Hay dictámenes contradictorios en diferentes tribunales de la Unión Europea. En cambio, lo que sí me gustaría decir es lo que nosotros hemos trabajado reflexionando en torno a lo que podríamos hacer para proteger la agencia humana, para ir más allá y poner el foco en el humano, en el bucle de toma de decisiones con IA. Nosotros proponemos poner el foco y no tanto en el humano, en el bucle, en la decisión humana, sino poner el foco en los humanos y el bucle, ¿no?, de la agencia humana a diferentes niveles, en diferentes puntos del proceso de toma de decisiones automatizado. Y lo primero que proponemos es establecer directivas que definan cómo los humanos tienen y cobran agencia a través del diseño del sistema automatizado de toma de decisiones antes de que este sistema empiece a funcionar. Esto se puede hacer a través de requisitos de transparencia, compartiendo información sobre la existencia de tales posibilidades y la participación de los trabajadores en el diseño y despliegue de los sistemas. Algunas jurisdicciones en Europa ya han introducido cláusulas y normas en esta materia. No obstante, hay pues determinadas formas de trabajo, de diálogo social, según los cuales dicen, bueno, tenemos un nuevo software, aquí tenemos las promesas del software, ahora, ¿cómo desplegamos este software en un entorno laboral concreto? ¿Cuáles son las características que podrían ser útiles? ¿Cuáles son las características que son deficitarias y que, por lo tanto, no habría que implementar? Una vez el sistema ha sido ya diseñado, y por cierto, estoy bastante seguro de que aquí tenemos una traducción de IA, ¿no? En esta traducción aquí, mi español es muy malo, pero seguro que la traducción no es tan buena. Pues dice, queremos pues
que los humanos tengan capacidad de gestión del sistema automatizado, es decir, supervisión, un análisis, una supervisión sobre muestras de toma de decisiones y también un impacto de evaluación sistémico. Por ejemplo, en cuanto a la contratación por conducto de IA, algo que se está automatizando y mucho. En cualquier proceso de contratación, el impacto de los sesgos es muy difícil de discernir. Cuando un candidato con un conjunto de características tiene menos probabilidades de ser contratado y es muy difícil discernir estas condiciones que le ponen en inferiores condiciones. No obstante, si analizamos aquellos candidatos que han sido contratados en un año y lo mapeamos versus las características proyectadas, normalmente los diferentes sesgos e impactos son fáciles de detectar y de introducir medidas de mitigación de tales daños en funcionamiento del sistema. Una vez más, en vez de poner el foco en la decisión individual, lo que necesitamos es un cambio hacia una evaluación del impacto sistémico de la IA en el trabajo. A pesar de poner a los humanos en el bucle, a pesar de que tenemos que tener control del sistema, las cosas muchas veces acaban funcionando mal en muchos contextos. Es por eso que la tercera gran categoría de disposiciones que nosotros proponemos tiene que ver con el hecho de tener a humanos controlando el bucle. Y ahí nos referimos a diferentes formas de contestación y de rectificación de los bucles de toma de decisión automatizados. La idea sería que, desde luego, que sí, como decía, que desde luego que podemos automatizar determinados procesos de toma de decisiones que son significativos y que no necesariamente son humanas, ¿no? A mí, si me contratan, me da igual si ha funcionado o no, pero si no me lo dan, pues yo no. Por otra parte, cuando analizamos los efectos nocivos, pues debemos poder estar en disposición de decir, cuidado, ¿podemos explicarme esta decisión? ¿Podemos pedirle al sistema que tome la decisión? ¿Por qué no has tomado en consideración estos factores, aunque sean importantes? Quiero que rectifiques esta decisión a la luz de la información que te estoy aportando. Y aquellas que tenéis información jurídica sabéis que, según las normas de protección de datos, hay también un debate sobre en qué medida hay derechos que ya son activos en el marco de esta nueva legalidad sobre protección de datos. Ahora nos falta una ley que establezca normas concretas en cuanto al ámbito del trabajo y que contribuya a cristalizar estos derechos en el contexto del diálogo social en el trabajo. Y esto me lleva a mi conclusión, y es cómo podemos evolucionar. España es un estudio de caso interesante. La ley de los riders en España es innovadora en el establecimiento de un conjunto de derechos de los trabajadores de la economía del algoritmo. Y realmente esta ley Rider fue fuente de inspiración de la directiva sobre las plataformas que se está implementando ahora en los 27 Estados miembros de la UE y que desde luego tiene ejemplos concretos sobre estas nuevas formas de interacción entre tecnologías y humanos. Hay algunas decisiones, como por ejemplo despedir a un trabajador, y nosotros ahí planteamos que siempre se necesita un humano. Pero en muchos otros contextos creo que hemos llegado a un punto, tanto en cuanto a despliegue de tecnología y en cuanto a abordaje de la importancia de la regulación smart, no tenemos que ir más allá del humano en el loop, en el bucle, y establecer diferentes formas de diseño y contestación de la automatización del trabajo. Ahora sí, en conclusión, creo que sería justo decir que sí, hay, desde luego, consecuencias positivas de la tecnología. Como decía Stapplaus, en el trabajo es muy interesante poder pensar en lo contrafactual, ¿no? A veces pensamos en los algoritmos que se equivocan, pero claro, los abogados laboralistas no tendrían trabajo tampoco si los jefes siempre fueran majos y individuos perfectos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer a toda costa es introducir el factor humano en la evaluación de nuevas tecnologías. Y eso es importante porque no podemos caer en la trampa de el excepcionalismo tecnológico. No podemos pensar que, esas tecnologías son novedosas y son muy diferentes a las del pasado y por ende, estas leyes laborales aburridas del pasado dejan de aplicar. No, desde luego que tienen que aplicar
Eso sería un gran error. La tecnología es nueva, desde luego. Ello no implica que las normas y leyes y derechos actuales no sean de aplicación. No obstante, y al mismo tiempo, cuando reflexionamos sobre cómo aplicamos y garantizamos los derechos actuales, debemos también pensar en las brechas, en los vacíos. Y ahora tendremos un debate que creo que será interesante. La agencia humana, la participación humana será una de las brechas fundamentales que observamos con las nuevas tecnologías. Y las prescripciones jurídicas tradicionales, el derecho a la toma de decisiones humana, ya no basta para comblar esta brecha. Lo que necesitamos, en cambio, y espero haberos convencido, es un cambio. Debemos pasar de una toma de decisiones humana a nuevos mecanismos de refuerzo y protección de la agencia humana. Y gracias. Thank you both so much. Pues muchas gracias a ambos. Me gustaría empezar con una pregunta de índole jurídica. Será la primera y la última, ya que no soy experto jurídico. Yo me imagino que esta pregunta se la está planteando a mucha gente. Jeremías, tú hablabas de la normativa europea en materia de protección de datos. Un dinosaurio tecnológico, ¿no? Aunque bueno, ha aguantado bastante bien. La pregunta que tengo es, si esta normativa europea no ha contribuido a solucionar la problemática, ¿no?, de la agencia humana en la toma de decisiones tecnológicas, ¿no tenemos una nueva ley en Europa que se supone que tiene que sustituir este problema, solventar este problema y otros? A saber, la Ley Europea sobre Inteligencia Artificial. ¿No tiene esta ley o no ha solventado esta ley el problema? Y si es que no, ¿por qué no? En primer lugar, gracias, Ted. De hecho, es uno de mis temas preferidos. Gracias por preguntarme sobre esta ley. A ver, un par de comentarios previos. Yo creo que la inteligencia artificial debe ser regulada a nivel de la Unión Europea. Sí. Nada de lo que he dicho debería orientaros a pensar que no creo que sea así. Simplemente lo que creo es que la regulación ha sido errónea. Lo segundo que quiero decir en positivo es que la ley sobre inteligencia artificial tiene dos objetivos. En primer lugar, brindar apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico en el mercado interno de la Unión Europea. El objetivo es el establecimiento de un conjunto de normas en vez de 27 conjuntos de normas, para que los innovadores, los inversores, pues entiendan cuál es el campo de juego en los Estados miembros de la UE. Ese es el primer objetivo. Y el segundo sería proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, tanto trabajadores, consumidores, pacientes y ciudadanos que viven en Europa. Y lo que la ley intenta hacer en ese sentido es alcanzar ambos objetivos: crear un mercado propicio a la innovación y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dos objetivos fantásticos, desde luego. Ahora, con relación a la mala noticia, y después acabo con buenas noticias. La mala noticia es que la ley sobre inteligencia artificial no logra ni un objetivo ni el otro, por dos motivos. En primer lugar, porque hace un error de categoría al elegir un modelo regulatorio concreto conocido como el de regulación de producto. Os podría hablar hasta el aburrimiento si entro en detalles sobre cómo funciona esta normativa, pero básicamente la Unión Europea tiene un régimen muy exitoso para garantizar que los productos físicos son seguros. ¿Sabéis la típica etiqueta CE que veis detrás del teléfono, de lo que sea, o de la mascarilla? Pues es un mecanismo para garantizar la calidad del producto, pero es para productos físicos y está diseñado para evitar daños físicos derivados de los productos. Está diseñado para cumplir con estándares, para que las baterías no salten por los aires, las pilas no se quemen, etc. Y ahora se está utilizando para regular la IA, cuando la IA no es un producto físico. Sigue en permanente evolución y los daños de la IA que nos interesa son inmateriales. Son los sesgos, la discriminación,
el poner a grupos en situación de desventaja en una situación aún peor. Es decir, temas filosóficos, éticos, profundos, que no son fáciles de discernir, como el voltaje de una batería o de una pila, para que no estalle. Y el segundo gran problema de la ley sobre IA, y creo que en cierta medida eso tiene que ver con el problema que hemos visto en la ley de protección de datos, es una ley que intenta dotarse de un marco regulatorio para la IA en muchos contextos diferentes, cuando en realidad la IA, o sea, cada vez está más claro que tanto las ventajas como los sesgos, los inconvenientes de la IA varían muchísimo en función del contexto donde se aplique la IA. La IA se aplica en el ámbito de la sanidad y el impacto que tiene es muy diferente que si lo aplicamos en finanzas o en el ámbito del trabajo. Con lo cual, lo que estamos haciendo o lo que necesitamos es, en vez de darnos un instrumento transversal que ponga el foco en una tecnología, es pues aplicaciones tecnológicamente neutras y regulación contextual, sectorial. Por eso, la directiva sobre plataformas es muy interesante en contraste con la ley sobre IA. La IA intenta regular una tecnología en muchos contextos diferentes y no va a funcionar. Va a generar un montón de problemas y límites a los negocios y no va a proteger los derechos fundamentales, mientras que la directiva sobre plataformas tiene un objetivo mucho más humilde y al mismo tiempo será mucho más útil, porque analiza concretamente el despliegue de la tecnología, no únicamente de la IA, sino de todas las formas de automatización en el trabajo y, a partir de ahí, analiza respuestas contextualizadas, sectoriales. Vale, pues si te entiendo bien, la idea sería esta. La ley sobre inteligencia artificial tiene muchas virtudes, pero de alguna manera sería el marco equivocado, ¿no? Y es demasiado amplio para gestionar esa complejidad que implica el derecho a la toma de decisiones con participación humana. Y para hacerlo bien, si te entiendo bien, ¿eh? Y tampoco también es insuficiente para responder a cuestiones de autonomía, de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Que están totalmente fuera del alcance de la ley sobre IA. ¿Lo digo bien? Sí, lo dices perfecto. La ley reconoce los desafíos que están surgiendo en el trabajo. Ha habido arduos debates en el Parlamento Europeo sobre la introducción de derechos en el trabajo, pero si lo hacemos en el marco de esta ley no iremos a ningún lado, porque es una ley demasiado amplia que no toma en consideración especificidades sectoriales. Pues tengo una pregunta similar para Kate ahora. Kate, ha sido muy interesante lo que nos comentabas, ¿no? Sobre la investigación empírica y los experimentos que has llevado a cabo con el doctor Marco Mayer. Y bueno, en el que habéis explorado con trabajadores y trabajadoras cómo les resulta pues trabajar con IA, de que tienen miedo, que valoran positivamente, etcétera. Y una de las principales conclusiones que usted refería es que mucha gente está preocupada por perder la oportunidad de participar en tareas pues de valor añadido, reflexivo, filosófico, ético, ¿no? Como de facultades humanas superiores que los humanos valoramos muy positivamente en nuestra vida laboral. La esperanza para muchos es que podamos preservar e inclusive ampliar la medida en que ejercemos estas facultades humanas y podamos minimizar las tareas repetitivas, rutinarias, aburridísimas, peligrosas, etcétera, ¿no? En el trabajo, esto sería. Entonces, mi preocupación, no obstante, es que puede que tengamos ahí una falta de conciencia sobre el tema que estamos poniendo en la mesa, porque hay muchas personas que disfrutan de aspectos cotidianos, rutinarios. Es una manera de tomarse una pausa, ¿no? De estas actividades mucho más demandantes, de altísima responsabilidad, ¿no? Yo pienso en mí mismo, por ejemplo, yo como investigador y como autor a veces hago trabajo administrativo porque me permite reflexionar sobre cosas más difíciles y ahí en la parte trasera de mi mente van circulando pensamientos, ¿no? ¿Te preocupa esta pérdida de tareas administrativas que a veces nos permiten relajarnos, ¿no? O mandar un correo, o mandar una factura, qué sé yo. Quizás sea yo el único que valora la posibilidad de mandar una factura como un momento de pausa en el trabajo para evitar pues tareas tan demandantes todo el tiempo. Gran pregunta. A mí también me preocupa lo que tú comentas desde diferentes ópticas. En primer lugar, es una preocupación empírica, ¿no? De la autodecepción, como tú comentabas. Hay varios estudios muy interesantes
Vemos como hay muchas personas que dicen, bueno, gracias a la IA soy más rápido, soy más productivo, logro hacer más cosas más rápidamente, pero cuando analizamos o cuando medimos exactamente cuánto tardan en hacer las cosas, pues tardan más. Les suena más rápido, parece que sea más rápido, pero en realidad están tardando más. Porque como os podéis imaginar, claro, es así, ¿no? Hay mucha gente que dice, me encanta hablar con clientes, ir ahí en temas pues difíciles, normativos, odio la parte administrativa y bueno, después les preguntas si realmente le dedican mucho tiempo a los clientes y qué tal les ha ido esa semana. Dicen, fatal, estoy súper quemado, súper fatal. Bueno, claro, una falta de percepción, ¿no?, propia. Después otra cuestión que hay que reconocer, hay muchísima diversidad entre los trabajadores y creo que también ha salido en las entrevistas. Hay mucha gente que dice, mira, me encanta la codificación, no me encanta, pues no sé, hacer los que hacen tareas administrativas. Yo no creo que la IA me robe esta parte del trabajo, hay una gran diferencia entre personas con relación a lo que disfruta cada uno, ¿no? Para los filósofos, si tú eres un, no sé, filósofo liberal o político, lo que piensas normalmente es, bueno, necesitamos pues regulaciones laborales y de las personas recursos para permitirles, qué sé yo, tener acceso a oportunidades para alcanzar el puesto de trabajo deseado. Pero no tenemos que prescribir el tipo de tareas que cada uno tiene que hacer. Y lo que nos preocupa desde la filosofía liberal es que, bueno, todos los perfiles más administrativos pues decidan abandonar el trabajo porque creen que ya no hay, digamos, futuro, ¿no? El buen trabajo es cuando uno piensa en lo que quiere hacer y lo hace, no en que te digan lo que tienes que hacer. Lo último que me gustaría destacar de momento es que lo interesante en estas entrevistas tiene que ver con el aspecto relacional, social. A veces yo pienso, bueno, no sé, aquí trabajo con unos codificadores que trabajan solos y les encanta pensar, pero hay mucha gente que lo que le encanta es la parte social del trabajo y no quieren perder ese contacto con los colegas, ¿no?, con los compañeros y compañeras de trabajo. A veces cuando veo lo que intenta la IA digo, es que si perdemos capacidad de socialización, no sé si la gente querrá ir a trabajar. De alguna manera tenemos que combinar todos estos aspectos porque la eficiencia solo es posible si los humanos estamos mínimamente satisfechos con relación a lo que estamos haciendo. Y si la socialización del trabajo es importante y desaparece porque todos estamos atomizados, aislados, trabajando, codificando en un ordenador con unos cascos porque la IA nos está hablando, pues perdemos eficiencia también, ¿no? Una pregunta paralela para Jeremy. A ver, Jeremy, la idea de la agencia directiva del humano como algo negativo, ¿no? Yo creo que la reacción inmediata sería la contraria. Muchos desearíamos que nuestros directivos tuviesen menos agencia, ¿no?, que nuestros jefes tuviesen menos entidad, menos poder. ¿Por qué? Es un tema que debería preocuparnos. Sí, a ver, yo creo que esto depende de varios factores. En primer lugar, como he dicho antes, está esta parte más práctica del poder humano, de la agencia humano. Si llegas tarde al trabajo 3 días seguidos, hace mal día y está nevando en la calle, pues un jefe humano te dirá, vale, te entiendo, sí, lo entiendo, tendrá cierta empatía por tu retraso, ¿no? Entenderán que quizás has tenido que dejar a los niños al cole y había un atasco o el tren no funcionaba o lo que sea y por eso llegas tarde. Entonces habría esta empatía humana, ¿no?, práctica. Entonces entramos aquí en territorio pantanoso cuando hablamos con filósofos, pero yo creo que el tema de la piedad, ¿no?, depende mucho del elemento humano, ¿no?, de la agencia humana, del concepto de automatización de la piedad. Yo no sé si realmente es posible, a no ser que tengamos un sistema de normas que la definan para la inteligencia artificial, esto que es lo que sería la empatía, ¿no? Bueno, hay muchísima obra empírica sobre el efecto alienatorio de la automatización. La idea según la cual inclusive cuando quizá no nos gusta la automatización, tener un jefe humano que nos dice lo que tenemos que hacer nos da cierta sensación de agencia personal, ¿no?, en el puesto de trabajo, o igual nos odiamos que nuestro jefe esté por ahí paseando por el despacho, pero bueno, te gusta escucharlo porque por lo menos sabes cuándo tienes que cerrar la pestañita de Amazon. Pero es muy diferente cuando sabes que hay un plugin que hace pantallazos en intervalos aleatorios cada 2 minutos, que es como funcionan muchas plataformas.
en línea, ¿no? Es así como supervisan muchas plataformas a sus trabajadores a través de controles aleatorios. Se está trabajando mucho también en cómo recibimos instrucciones. Una cosa que también empezó con la economía del geek, de los bolos, y que cada vez vemos más, es el control, ¿no?, directivo, que se está haciendo bastante sutil. Por ejemplo, cuando un conductor intenta desconectarse, en vez de dejar el sistema apretar el botón lock off, hay una pantalla que dice: ¿seguro que te quieres desconectar? Porque podrías perder muchísimo dinero. Y entonces, claro, es normal que digan: vale, venga, pues sigo conduciendo un poquito más. Alex Rosenblatt y su colega Lux Bach fueron los primeros que llevaron a cabo un análisis empírico. Obviamente, con software moderno, pues las cosas cambian, ¿no? Puede que te llegue un correo electrónico antes de desconectarte, con, no sé, recordatorios. Seguro que te vas a ir ahora porque es que recuerda que tenías que mandar tus diapositivas a Kate. Bueno, puedes decir: no, sí, me voy, chao, se acabó. Pero cuando analizamos el trabajo empírico y las dimensiones filosóficas del poder y el control, nos damos cuenta de que cuando nos ponen un palo y una zanahoria, ahí tenemos una cosa, pero claro, si nos condicionan para que queramos conducir más horas o mandar esa presentación, pues es una forma de ejercer control. Y hay algunas preocupaciones no jurídicas que hacen que a mí la automatización me preocupe. Y después, una vez más, ¿quién será responsable de ello, no? Esto genera dudas jurídicas. Necesitamos estructuras burocráticas porque es ahí como distribuimos responsabilidades. Cuando proyectamos de cara al futuro, ¿os imagináis la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial con más agencia, con más autonomía, de tal manera que puedan acabar ejerciendo pues cierta, ¿no?, gracia, piedad, o tener responsabilidad jurídica y resolver ese tipo de problemas, o generan nuevas problemáticas más bien? En cierta medida podría decir, bueno, que sí, que te está intentando colar una pregunta aquí sobre responsabilidad legal de la IA. Claro, no, todavía estamos lejos de ello. Mi sensación aquí es que puede que un día sea posible, quién lo sabe. Yo lo que digo es que en principio no. Cada vez que entramos en pánico moral sobre si realmente eso es posible o no, resulta que hay bots que hablan unos con otros y bueno, realmente, bueno, lo hacen porque están entrenados para hacerlo por parte de humanos. Inclusive si esto acaba pasando un día, honestamente, pues no sé si, bueno, no sé si esto... Está muy bien que esto pueda pasar, pero esto no me distrae de la pregunta o del tema importante, de la preocupación que os comentaba antes, ¿no? Hoy en día los jefes humanos tampoco son buenos necesariamente, ¿no? Muchos jefes actuales no son para nada no tienen ninguna piedad, no tienen ninguna flexibilidad, no tienen nada. Con lo cual, bueno, en el futuro necesariamente tendremos que seguir abordando pues con las mismas temáticas, pero tendremos que ver en qué medio. Kate, te pregunto a continuación por las desigualdades. Porque reflexionando sobre un argumento a favor de la IA, ¿no?, que tú planteabas justamente sobre la integración de la IA en las vidas laborales y la idea según la cual, en cierta medida y en función de cómo gestionemos la IA, la integración de la misma en el trabajo nos puede permitir mayores cuotas de autonomía y de flexibilidad. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿será así para todos o únicamente para algunos? ¿No será que únicamente aquellos que ya están en lugares privilegiados podrán extraer beneficios en materia de flexibilidad y de, en fin, mejoras, ¿no? Mientras que las personas en situación más precaria simplemente pues seguirán igual, en otro escenario, pero igual. Y un ejemplo que me venía a la cabeza hablando de flexibilidad, si imaginamos, por ejemplo, que las herramientas de IA estuviesen disponibles para todos, algunas personas tendrían pues muchísimas responsabilidades en los cuidados de la familia, utilizarían las herramientas de IA para gestionar su productividad durante el día a un nivel razonable, mientras que las personas sin tareas de cuidados utilizarían la IA para maximizar su productividad 3 veces por 10, lo que realmente sube el listón y hace que las personas que tengan responsabilidades estén en una situación una vez más de desventaja. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema de las desigualdades y la IA? Cuéntanos. Es una pregunta sumamente importante y creo que
Algo que se desprende de ambas de las presentaciones de esta tarde es que, bueno, la estructura organizativa de base, las regulaciones, el poder de los trabajadores versus el capital, es lo que determinará quién y cómo se beneficia de estos cambios en el uso de la IA. Con lo cual, en mi ámbito de investigación y en muchos otros ámbitos me preocupa y mucho este aumento de la demanda de productividad. Aunque el trabajo no mejore, hay una obsesión por la productividad. Hay quienes pues no tienen suficientes capacidades para mejorar y otros no tienen tiempo. Entonces, en tanta que sociedad tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿estamos siendo más productivos realmente gracias a la IA? Yo creo que estamos en un entresijo. A nivel individual parece que sí, pero a nivel agregado no. Entonces vamos a decir que sí, que todos podríamos ser más productivos gracias a la IA. ¿Queremos ser más productivos con IA? No sé. Ahí pues podemos contrastar puntos de vista, ¿no? Entre Europa, España, Alemania, Francia, con Estados Unidos. Las personas en Estados Unidos trabajan mucho más. Hay muchos motivos por los cuales esto se explica, pero es una elección. Hemos llegado a determinado nivel de producción material y tecnológica en el que podemos elegir si trabajamos más o menos y si asumimos toda esta tecnología y la ponemos en beneficio de una vida con más ocio, o como sociedad podamos decidir introducir regulaciones como directivas sobre el límite de horas laborales por semana y quizá esto la IA lo disrumpirá, ¿no? Uno puede trabajar 40 horas, pero si después pone un bot a trabajar por él, trabaja 80. Y esto puede generar efectos perniciosos. Definitivamente. En teoría podríamos introducir medidas de flexibilidad, pero habrá quien se beneficie mucho más de esas medidas de flexibilidad porque tiene 150 agentes de ella para maximizar sus beneficios, elaborará más reportes, más informes y no podemos beneficiar ese tipo de comportamientos, no nos podemos recompensar. No será desde luego un camino de rosas, generará desigualdades desde luego, sí, y profundizará algunas de las ya existentes a no ser que intervengamos. Ambos habéis presentado pues una visión bastante de conjunto, muy interesante, y también nos habéis dado pues algunas pistas de esperanza de cara al futuro. Y yo me pregunto, ¿en qué medida sois optimistas sobre la posibilidad de realmente pues poder alcanzar las soluciones que ustedes planteaban, ¿no? Las fuerzas que conspiran en contra de nosotros también existen. ¿Qué os preocupa? ¿Qué se interpone en la resolución de estos problemas? Jeremías, ¿quieres empezar? Yo creo que una de las principales trampas posibles sería la sensación de determinismo tecnológico, ¿no? Como, es que esto nos pasa, es una fatalidad, es inevitable, es el avance, es el progreso, es lineal y es así. Yo creo que tenemos que ser mucho más claros. Tenemos sentido de agencia, tenemos capacidad de agencia. Se habla mucho, ¿no? Y lo digo siempre en charlas, se habla mucho de la caja negra. Como, ¿cómo podría funcionar eso si hay una caja negra? El sistema es tan complejo, tan complicado, que no podemos siquiera, empezar ni a entenderlo ni a interactuar con él. Una idea según la cual, vamos a simplemente aplicar la ley como es porque hay una caja negra que no nos permite entenderlo. Mi respuesta estándar es, en primer lugar, creo que hay muchas cosas que sí se pueden entender fácilmente por parte de todo el mundo. Y al fin y al cabo, la caja negra es la mente humana. Esa sí es indeterminable. Y lo que hemos hecho como abogados en los últimos 2.000, 3.000, 4.000 años es inventar ficciones, herramientas para, superar que realmente no sabemos lo que pasa en la mente humana. Los abogados siempre hablan de intenciones, de previsibilidad, de negligencia, de razonabilidad, de buena fe, de conceptos, de constructos jurídicos que hemos inventado para responder a la caja negra que es la mente humana. Entonces, la idea según la cual las nuevas tecnologías son incomprensibles no son nuevas. Es decir, no, la mente humana es lo más incomprensible, lo más difícil de entender del mundo mundial, mucho más que la tecnología. A mí me preocupan muchísimas cosas. El conflicto geopolítico, el aumento de los autoritarismos. Los países del mundo hoy hay dos productores de tecnología, Estados Unidos y China,
con lo cual está pues como los países pueden desarrollar suficiente soberanía digital para hacer sus propias elecciones y bueno, ir por su propio camino, ¿no? Hay muchísimo debate al respecto en la Unión Europea y los gobiernos tienen que reconocer que es una enorme inversión. No será de un día para otro, ¿eh? No es que una startup le damos 1 millón de euros en Berlín y van a inventar la siguiente gran disrupción tecnológica en IA. No, 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 no. Tiene que ser una aventura tecnológica, colectiva y competitiva. Entonces, el tema geopolítico es muy importante, a mí me preocupa, y las desigualdades. A mí me preocupa muchísimo un futuro en el que hubiese un conjunto de individuos que lo capitalizan todo y que hacen grandes beneficios económicos y que por ende tienen una enorme incidencia, y el resto seríamos pues los proletarios, trabajadores con un trabajito, que nos ganamos ahí un poquito la vida, pero que no podemos disfrutar del éxito económico, y quizá nuestros gobiernos no nos dan pues los recursos para garantizar un cierto ocio, ¿no? Entonces sí me preocupa la injusticia social, las desigualdades, el conflicto geopolítico y las enormes desigualdades que puede generar la evolución tecnológica. Es muy interesante porque hemos estado debatiendo sobre cómo la tecnología puede erosionar nuestra capacidad de acción y al mismo tiempo nos preocupa la falta de determinación en cuanto a elecciones políticas en general, y no únicamente por las incidencias tecnológicas, sino también por otras que conspiran en contra de nosotros. Sí, totalmente. Mi preocupación es que la IA hace que esas fuerzas sean virales. Necesitamos pues soluciones institucionales que entiendan de la tecnología, que adopten un enfoque adecuado y que tengan un alcance mucho más amplio, porque no se pueden solventar las cosas de manera aislada. No sé, es que las cosas están interrelacionadas. La política, la IA, y ahí es donde a veces nos sentimos pues totalmente desesperanzados. Sí, y también creo, a ver, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho por parte de Kate, pero a pesar de que hay una manera de marcar el debate, ¿no? De marcar la crisis también puede ser una oportunidad. Y en el último año he trabajado en una comisión para el Gobierno de España donde hemos analizado el impacto de algunas de estas crisis en las empresas y que es pues la apropiación de los trabajadores, la voz de los trabajadores, y bueno, que se podría hacer en consonancia con las directrices de la Constitución española. Y bueno, vemos cómo hay un listado de consecuencias negativísimas, deprimentes, crisis medioambientales, tecnológicas, crisis sociales. Hay muchísimas amenazas al acecho, pero la realidad es que los momentos de disrupción, los momentos de ruptura, también generan oportunidades. Con lo cual, si analizamos la sociología industrial, el campo de la sociología industrial, ¿no? La introducción de nuevas tecnologías en el trabajo siempre es un punto de inflexión en el que acuerdos implícitos del pasado se reformulan y nada nos lleva a pensar que la introducción de la IA en el trabajo sea diferencial de otras tecnologías. Es un nuevo software que cambia las dinámicas de poder y las relaciones en el trabajo. Ahora bien, podríamos levantar la mano y decir esto es así y será maravilloso y será así, hagamos lo que hagamos, pero no es la única posibilidad. No es la única posibilidad. Puede que llegue un momento en el que digamos, bueno, perfecto, todo está por inventar. Hablemos sobre cómo queremos redistribuir los beneficios derivados de la IA. Entonces, no estoy en desacuerdo con lo que tú comentabas, ¿eh? Desde luego, hay un panorama que da miedo por delante, pero bueno, no significa, no es un fatalismo. No es un fatalismo y no estoy siendo ingenuo. Mi esperanza es que no sea la única posibilidad. A mí lo que me gusta de tu propuesta es que tu propuesta no es, venga, volvamos al status quo humano, no. La IA nos puede ayudar a hacer cosas que tendrían que haber sido una realidad desde siempre, quizá, pero no eran posibles hasta hoy. Entonces, no sé. La automatización de procesos y la mejora de la recolección de datos puede también suponer una gran oportunidad.
Sí, al mismo tiempo es cierto que la tecnología nos permite poner nuevo foco en nuevos temas, ¿no? Como decía, yo he trabajado mucho en la economía del geek, del bolo, de plataforma, desde la perspectiva del mercado laboral. Y odio decirlo, pero no hay nada nuevo en la economía de plataformas. Es más antiguo que el ir a pie. Las diferentes formas de explotación que hemos visto en muchos modelos de negocio de la economía de plataformas, la subcontratación, los contratos a corto plazo, los contratos de 0 horas, el trabajo precario, todo eso es antiguo. El autoempleo, los falsos autónomos, todo eso es antiquísimo. Tiene décadas y décadas. Tan viejo como la ley de empleo. Hay académicos que han alertado sobre los riesgos de los falsos autónomos. Y ahora, claro, como interponemos una app, de repente los políticos muestran interés y escuchan, pero esto lleva así siendo mucho tiempo. Lo mismo pasa con los sesgos en los procesos de contratación. Los directivos humanos son muy sesgados. Tienen muchos prejuicios, el sexismo, el racismo, la homofobia que vemos en el lugar de trabajo ha sido debatido en la literatura académica durante décadas. La introducción de la IA lo que hace es, bueno, pues que se abra el debate sobre los sesgos. No aplaudo los sesgos de la IA, no aplaudo la economía de plataformas como modelo de explotación, pero por lo menos ha elevado el listón. Y nuestros políticos han puesto interés en esos temas que son fundamentales. Y creo que eso es positivo, es un impacto positivo de estas tecnologías. Uno de mis ejemplos preferidos es el trabajo de Kate sobre la explicación. Todos hemos tenido que gestionar sistemas kafkianos donde nos niegan algún tipo de beneficio por parte de algún tipo de sistema burocrático opaco, pero no teníamos pues la gramática para quejarnos, ¿no? Para ejercer nuestros derechos al respecto. Kate, creo que cuando tú trabajabas en este campo, ¿no? Justamente nos referías a eso, ¿no? Nos referías la opacidad de los algoritmos que de alguna manera han motivado un estudio en profundidad científico para entender más las cajas negras de la inteligencia artificial, qué está fallando, cuando nos niega una explicación de un resultado posible. Ahora tenemos que mantener ese debate y eso se ramifica y se justamente arroja luz a otras cuestiones que son totalmente opacas a nivel social y que puede que supongan una violación de nuestros derechos. Y hoy lo entendemos mejor, con lo cual sí, la IA es un estímulo, es un espejo con relación a varios problemas que hemos abandonado durante mucho tiempo. Sí, desde luego, o sea, hay mucho trabajo, ¿no? En el derecho a la explicación. Hay muchos abogados que han trabajado en el derecho a la explicación. A veces tenemos herramientas jurídicas que existen, pero están totalmente en un rincón. En Estados Unidos, por ejemplo, si te niegan un préstamo, te tienen que dar una explicación. Y hay una herramienta que podemos utilizar y, bueno, ver cómo podemos pues, utilizar este derecho a la explicación en otros campos. Y esto quizá nos lleve a suscitar mayor interés en relación a este derecho a la explicación. No es que la IA ponga encima de la mesa muchas cosas nuevas, ¿eh? No. A veces decimos, yo no quiero que mi vida sea decidida por una máquina que no entiendo. Ya, pero si decide un burócrata que aplica leyes que tampoco entendemos, es un poco lo mismo, ¿no? Y más si no nos cuentan de qué van las leyes o las normas, ¿no? Son problemas viejos con nueva forma, ¿no? Con nueva cara. Sí, totalmente. Bueno, pues ahora quizá vamos a abrir el turno de preguntas con el público. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario para nuestros miembros de la mesa, pues adelante, os mandamos el micrófono. Tenéis que hablar con el micrófono por el tema de la traducción. Si no, sin sonido de momento no hay traducción. Si habláis muy despacio y utilizáis lenguaje básico, puede que entienda incluso en castellano, pero tiene que ser muy despacio. Puedo formularla, bueno, la voy a formular en castellano, en español, porque no, mi inglés es muy rudimentario. La automatización de los puestos de trabajo tiene por lo menos 250 años de evolución desde que empezó la revolución industrial, ¿no? Entonces yo creo que los trabajadores llevan 250 años temiendo por su puesto de trabajo, y en estos momentos este temor que se expresa de que la inteligencia artificial va a incidir en esos puestos de trabajo, yo no tengo claro si
esta reducción probable de puestos de trabajo es una continuación de la automatización que empezó hace 250 años, o bien consideran ustedes que realmente es un punto de inflexión y que realmente esto es algo que va a impactar de forma significativa en la evolución de estos puestos de trabajo. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Intento resumirla. Decía que los seres humanos están preocupados por el tema de la disrupción y por la pérdida de los puestos de trabajo en los últimos 250 años. Y bueno, no ha sido el caso, ¿no? ¿Hay algo nuevo con relación a la inteligencia artificial que nos dé el pretexto a pensar que realmente son miedos bien fundamentados? ¿O no? No será. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por su afirmación, ¿no?, sobre la ortodoxia económica. Cuando hay automatización, algunos puestos de trabajo desaparecen, pero a largo plazo se crean más puestos de trabajo, ¿no? Hay puestos de trabajo complementarios para sustentar todas estas tecnologías. Hay gente que trabajaba en bancos antes y firmaba cheques, ahora ya no. Te vas a un cajero automático y te suelta unos billetes y ahora ya ni siquiera son necesarios. Y bueno, poco a poco la tecnología genera puestos de trabajo más cualificados, ¿no? Y no tanto aquellos que han sido automatizados. Un par de comentarios. Yo no estoy segura de qué responder. En el pasado habría dejado mi respuesta aquí. Ahora creo que quizás haya que ir un poquito más allá y decir que muchos de los agentes que vemos son realmente potentes, ¿no? La manera como cada vez podemos automatizar más el puesto de trabajo, el trabajo, y bueno, a veces generamos resultados de alta calidad gracias a la automatización. Si logramos trabajar con agentes que puedan llevar a cabo muchísimas tareas como los humanos, quizá ahí tendremos una automatización más significativa de la economía. La verdad que no lo sé. Pero inclusive, si lo dejamos de lado, podríamos decir, como en la revolución industrial, ¿no? Había ese grupo de personas que se cargaban las máquinas, no porque odiasen las máquinas, sino porque tenían miedo de perder el puesto de trabajo, de que su tejido social se fuera al traste, de que la unidad familiar se fuera al traste. No querían esos cambios sociales. Bueno, pueden decir, aunque económicamente estemos mejor, ¿queremos los cambios sociales que va a implicar la inteligencia artificial? ¿No estaremos más solos, más estresados, más aislados, porque nuestro trabajo es gestionado por ella y no por un ser humano? E inclusive si tuviese un trabajo, ¿será bueno o tendrá, digamos, una externalidad social negativa? ¿No? Entonces, aunque no se destruyan los puestos de trabajo, habrá un impacto social, desde luego. Y no sé si lo queremos, este impacto social. Nos decías tú, Jeremías, que el problema de la economía de plataforma son perseverantes, persistentes y que no son nuevos, sino que son una amplificación, una aceleración de problemas antiguos. ¿Hay desafíos nuevos que tengan que preocuparnos en el contexto de la IA? Sí, desde luego. Hemos identificado dos categorías de nuevos desafíos derivados de la IA. Uno más pequeñito y el otro enorme. Hay uno que sería las asimetrías de la información en el puesto de trabajo. Y las asimetrías de la información, me refiero a las normas tradicionales. A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de asimetría de la información? Un empleador hoy de repente puede saber muchísimo más que un trabajador y no al revés. Y una vez más, históricamente siempre ha sido así, ¿no? Los empleadores han sabido más de nosotros que al revés. Por eso nos piden un currículum cuando pedimos un trabajo, ¿no? O por eso tenemos, un expediente en el trabajo. Pero es que hoy pueden supervisarnos sin ningún coste adicional. Hace un siglo se acuñó una teoría de gestión, un señor que se llamaba Taylor, el Taylorismo, ¿no? Él habla de gestión científica y su idea era que para optimizar el trabajo había que medir exactamente lo que cada trabajador hacía y introducir un ordenador. El problema del Taylorismo es el coste de transacción. Es decir, si necesitas un gestor detrás de cada trabajador, aunque esto, contribuye a una eficiencia, no podrás pagar el sueldo de todos estos gestores que supervisan a los otros, ¿no? Y este problema lo soluciona la IA, porque ahora podemos
pues supervisar a nuestros trabajadores todo el tiempo, también a nuestros alumnos. Hace poco yo descubrí que hay características en el Teams que te permiten cuándo leen los alumnos, hasta qué punto leen el material que les mandas. Yo no lo uso, es deprimente ver lo poquísimo que leen, inclusive en Oxford, ¿no? Pues fatal, pero bueno, no. No obstante, creo que esto forma parte del problema también, ¿no? El segundo tema es lo que antes comentábamos, ¿no? Esta reducción de la agencia es el principal desafío que las exige, bueno, que no podemos reventar fácilmente, es muy importante. Obviamente no es la historia más sexy, pero las leyes realmente importan y bueno, hemos analizado los sesgos, la discriminación y vamos ahí. Los sesgos de la inteligencia artificial, o para superarlos no hace falta pues inventar ninguna ley nueva. Las leyes actuales en materia de lucha en contra de los sesgos ya pueden responder a la problemática que surja de la inteligencia artificial, más o menos. Hola, sí, por aquí, gracias en primer lugar. Es una pregunta un tanto rara. Estoy iterando en la misma y la voy a leer. En materia de ética, yo creo que la restauración es una palabra interesante, una palabra que implica el volver a cómo fue en el pasado, a reclamar algo, asumiendo que algo se ha ido. Tengo curiosidad por saber si hay, no sé, una investigación especulativa que plantee una reimaginación del concepto de autonomía y responsabilidad humana en la nueva era en la que vivimos. Somos una especie que se reúne para contarnos cuentos y que busca nuevas palabras para reimaginar las maneras de conocer y preservar el conocimiento. Mi pregunta concreta sería, si pudieseis contar una historia, una nueva historia, para ver cómo entendéis esta relación expansiva entre nosotros, nuestra autonomía y la IA. ¡Wow! Es una gran pregunta. Estoy de acuerdo con lo que planteas y creo que en cierta medida el filósofo Anderson, por ejemplo, argumenta que muchas de nuestras teorías y del lenguaje en torno al lenguaje, en el caso de, bueno, se desarrolló en el contexto de condiciones sociales que ya no existen. Necesitamos el lenguaje para entender cuáles son los intereses de los trabajadores y las quejas de los trabajadores, ¿no? Y creo que la tecnología es un campo interesante. Desde luego. Los casos más evidentes son, pues no sé, las relaciones íntimas o temas que ya pues se han planteado en la serie, ¿no? Yo creo que los trabajadores también tienen cosas interesantes a decir. Cuando hablamos del tema de la autonomía es conceptualizada como el control del trabajo. Y ahí es donde uno se dice, es como casi un enfoque defensivo. Necesitamos un control para limitar al jefe. Pero bueno, las visiones más colaborativas, de toma de decisiones, es una visión muy diferente de la autonomía colectiva o relacional con otros. Y necesitamos todas estas concepciones al mismo tiempo. Y creo que es muy, muy interesante poder empezar desde ese lugar, ¿no? Desde los experimentos sociales del pasado, es decir, hay muchas personas que ya han trabajado en esa óptica colectiva y las metáforas que utilizan hoy para hablar de la IA y para plantearnos pues qué hay detrás. ¿Algo que aportar? Mi visión utópica y feliz sería una en la que avanzamos hacia un mundo en el que hacemos menos cosas mucho mejor. Yo soy profesor e investigador y también en cierta medida soy directivo, jefe, porque soy decano adjunto de la Facultad de Derecho. He reflexionado mucho sobre el impacto de la IA en la investigación y en el trabajo que hacemos como académicos, y algo que me fascina actualmente tiene que ver con
el tipo de investigación que vamos a hacer en un mundo de IA. Lo empírico siempre será importante. Y también, bueno, desde una óptica de ciencias sociales, creo que será una labor más sumatoria. Yo creo que los bots eso sí lo podrán hacer. Dar ese cambio de paradigma, ¿no? Aportar esa nueva innovación. Pero claro, es un tipo de trabajo que no... En fin, que quiere espacio, que quiere tiempo. Y mi deseo sería este, ¿no? Que dejemos de hablar del tema durante 2 o 3 años y que cada 2 o 3 años hubiese un momento de actualización y que tuviésemos tiempo de leer y de aprender, porque no podemos leer todo lo que hacen ellos, porque escriben muy rápido. Pero si se publicase un artículo cada 2 o 3 años, nos sentaríamos con una capa de té, una taza de té y lo leeríamos. Y eso sería pues mi visión utópica del mundo en el que a mí me gustaría vivir. ¿Hay más preguntas aquí? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, no sé si es una pregunta ya o un comentario un poco. Yo quería explicar un poco mi día a día. Para mí, yo trabajo con IA y realmente me ayuda mucho en mi trabajo diario, en lo que hablamos en calidad y también en automatizar muchas de las tareas que yo hago administrativas. Bien, igual pues el 30% de mi día lo reduce. Eso no significa que tenga 30% más para hacer otras cosas. Tengo un 30% más de volumen de trabajo que me dan, ¿vale? Y luego, yo, por ejemplo, estoy implementando un software bien, en el cual, gracias a esta automatización de 14 personas, hemos reducido el equipo en 2. Entonces, 12 empleos de trabajo se han reducido en este equipo. Bien, es verdad que desde la revolución industrial se han ido automatizando tareas y es verdad que hemos ido reduciendo puestos de empleos, pero todo esto ha sido muy gradual. Nos encontramos que en cuestión de pocos meses o un año hay ciertas profesiones como todo lo que es de relación con la atención al público, traductores, arquitectos, todas las tareas administrativas, que se están reduciendo muchos empleos y no es de una manera gradual, es de una manera muy brutal, ¿bien? Entonces sí que se pueden generar nuevos empleos, pero no estamos al mismo nivel de velocidad, se reduce mucho más de lo que se está creando. Bien, esto por un lado, y luego, por otro lado, todo lo que es normativa, sí, se está creando normativa, pero todo lo que es IA va a una velocidad tan rápida, se pueden crear normas y adaptar las normas a esta velocidad en la cual la IA se está generando. Bueno, pues creo que gira en torno a las cuestiones que comentábamos antes, ¿no? La flexibilidad, que nos ofrece la flexibilidad, ¿no? Y cómo, pues bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Nos hace más productivos y más flexibles, pero al mismo tiempo nos aporta más trabajo, nos da más trabajo y tenemos presión para ser más eficaces en vez de irnos pues a casa antes, ¿no? O para hacer otras cosas que nos gustaría hacer. Desde luego, no sé si tenéis algún comentario. ¿Puedo decir algo? Antes de responder, porque mi pregunta está muy relacionada y no quiero duplicar la pregunta. Sí, pues adelante. La he escrito también, la voy a leer. Y dice, la productividad apalancada en la IA nos abre un nuevo escenario laboral al fin del espectro, ¿no? Por una parte... ¿Se me oye? Sí. Decía, por una parte, mejorar los resultados. Los humanos hacen menos trabajo, pero tienen más responsabilidad y más carga cognitiva. Y por otra parte, la IA hace que... No acabo de entender, perdón. Los incentivos... ¿Qué puede hacer la legislación, ¿no? Para influir en estos posibles futuros que nos plantea la IA por delante?
No sé si quieres empezar tú o si quieres voy yo. Pues, claro, uno de los temas de los que hemos hablado durante el día de hoy, ¿no? Insistir en la agencia humana, en el humano en el centro, permitiría limitar la cantidad. Nadie quiere un impacto negativo en productividad, desde luego. Hay mucha evidencia, de hecho, según la cual no poner ningún límite a la innovación, no poner coto a la IA, hace que la innovación sea mala. Vamos a decirlo en positivo. La mejor innovación tiende a darse siempre cuando hay limitaciones de recursos. Y la agencia humana y la necesidad de humanos tiene que estar presente a todos los niveles. Una innovación que realmente sea útil y que mejore la productividad tiene que ser humana también. Si no tengo límites en el empleo y puedo contratar a tanta gente como quiera, no tengo que contratar a los mejores, contrato a tantas como quiera y no pasa nada, ¿no? Y si te digo, venga, da igual. Tiene que haber unos límites. Si no, la investigación es no siempre la mejor. Tenemos que ver cómo podemos acelerar los modelos sin acceso a la computación bruta. Y nadie me hace pensar que cuando analizamos pues, el tema del trabajo vaya a ser diferente, ¿no? La introducción de límites, de limitaciones, a largo plazo mejora la productividad y no al revés. Con lo cual, bueno, es una manera compleja de decir que estoy de acuerdo con usted. Es importante reconocer también que podemos analizar casos existentes en los que diferentes países o regiones pues establecen diferentes palancas políticas, volviendo a Estados Unidos, a la Unión Europea. Hay diferencias, ¿no? Hay muchas directivas, también sindicales en la Unión Europea, o impuestos. Los impuestos tienen un papel, ¿no? Si sabes que te van a meter 80% de impuestos y haces horas extra, pues igual te vas de vacaciones, ¿no? Hay muchos instrumentos de política pública, pero claro, los gobiernos tienen que querer utilizarlos a corto plazo. Como Smaglan y Johnson hablaban de la automatización so-so, ¿no? Es decir, automatizaciones en las que las empresas intentaban reducir costes laborales y aumentaban un poquito la productividad, pero tampoco tanto. No vale para nada esto. Entonces la pregunta es, ¿la productividad es lo único que nos tiene que preocupar? ¿O estamos midiendo la productividad adecuadamente? Aunque sea el crecimiento que esperamos, muchas veces las mediciones tradicionales de la productividad no detectan la mejora de la calidad, pero como cliente, como consumidor, lo que te preocupa es si aumenta la calidad de los productos o servicios que tú consumes. Y si no mejora la calidad, si las empresas simplemente se las benefician por despedir a trabajadores, aunque no mejore la calidad del producto, ahí tenemos un problema de incentivos y de redistribución de los recursos entre el capital y el empleo. Pues quizá lo podemos dejar así, con esta nota tan optimista, ¿no? Hay palancas políticas que podríamos activar para solventar algunos de estos problemas, esas enormes brechas que de alguna manera nos limitan, ¿no? Es importante que tengamos claros los principios que están en juego. Es lo que hemos hecho aquí, en este seminario, en este ciclo de debates, intentar entender más y mejor cuáles son los principios fundamentales para, bueno, negociar estos acuerdos en estas épocas, pues, inciertas. Gracias por acompañarnos, gracias a los ponentes y, bueno, ha sido fantástico acoger este ciclo de debates con la Fundación La Caixa. Muchísimas gracias y buenas tardes.